Hoy, como estábamos diciendo, vamos a hablar del Espíritu Santo, porque entendemos que es algo que hay que explicarlo. El Espíritu Santo es una persona, ¿vale? Vamos a ver, a ir viendo por qué. Que mucho, un poco para aclarar también, un poco para quitar esos mitos, esa imagen que se pueda tener, ¿no? Eh, Se habla mucho del Espíritu Santo, o se ha hablado, pero la gente tiene a lo mejor un concepto erróneo. Algunos piensan que es una paloma, otros que es un fantasma. Que bueno, queremos explicar realmente qué es el Espíritu Santo y, o sea, quién es el Espíritu Santo, mejor dicho, cuál es su función y qué es lo que hace. Primeramente, pues decir que el Espíritu Santo es la tercera persona, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia ni nada, pero bueno, es una Trinidad, se le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Eh, entonces, el Espíritu Santo es una persona que está desde el principio. ¿Vale? En el Génesis, en el capítulo 1, el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eh, es un poco complicado, que yo quería haberlo mostrado en imagen, ¿vale? Un poco para ilustrar el, el, el tema de que podamos entender que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero las tres son Dios, ¿vale? No son tres dioses, sino es un Dios con tres personas, ¿vale? No tres personalidades, sino tres personas. Un poco sería, yo lo explico un poco, no sé si es la forma más exacta de explicarlo, pero me gusta explicarlo de esta forma. Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua la podemos encontrar en tres estados: estado sólido, que por ejemplo sería el Padre; el estado líquido, ¿vale? Que puede ser el Hijo; y el estado gaseoso, vapor de agua, que sería el, el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, aunque el agua la podemos encontrar en tres estados diferentes, sigue siendo agua. Sí, la esencia es H2O, ¿no? El componente. Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones, Silvia. Ah, Silvia, que no había visto quién era, que no veo desde aquí. Bendiciones, Silvia. Entonces, como estamos diciendo, el Espíritu Santo, bueno, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, una misma esencia, es Dios, ¿vale? Entonces, por eso explicaba un poquito lo del agua, para que pudiéramos ver que el componente, el H2O, pues lo podemos encontrar en tres formas diferentes. En este caso no es una forma, porque Dios no lo encontraríamos en tres formas, sino en tres personas diferentes. Cada una tiene su función eh, y sigue siendo Dios, ¿vale? Sé que es un poco difícil, un poco extraño de entender. La mente humana también, a veces no nos entra en la cabeza, porque es algo complejo. No estamos acostumbrados, obviamente, a ese tipo de cosas. Pero vamos a ir viendo, ¿vale? Quién es el Espíritu Santo, que es de lo que queremos que trate esto hoy. Creo que es necesario que sepamos quién es el Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia lo nombra como una persona, ¿vale? Le está dando un nombre como una persona. Padre, Hijo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará
otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nos fijamos, todas estas cosas que estoy explicando en lo que podemos encontrarnos en la palabra, en estos versículos, vemos que son atributos de una persona, que solo una persona puede hablar. O sea, una persona, las cosas o los animales o los objetos no hablan. Sin embargo, aquí dice que el Espíritu Santo habla, que guía, que se entristece, con lo cual tiene personalidad, ¿vale? Es una persona, aunque sea en forma de espíritu, pero es una persona. Atributos personales del Espíritu Santo, como he dicho, habla, ¿vale? Por ejemplo, en Hechos 13, versículo 2, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea que el Espíritu Santo vemos a través de la Biblia que habla, con lo cual es un atributo de una persona, ¿vale? El Espíritu Santo enseña. ¿Y dónde encontramos? En Juan capítulo 14, versículo 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tercero, el Espíritu Santo guía, ¿vale? Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta ahora, todas estas cualidades que estamos viendo, que están en la palabra, que nos están enseñando, atributos de personas, ¿vale? Por eso decimos que, y es necesario que sepamos que el Espíritu Santo es una persona. En cuarto lugar, el Espíritu Santo se entristece. Dice Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En quinto, el Espíritu Santo intercede, ¿vale? En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el Espíritu intercede, quiere decir que digamos, hace una función de intermediario también, ¿vale? Intercede por nosotros. Con lo cual, otro atributo más de una persona. Número 6, tiene voluntad el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos eso, por ejemplo? En 1 Corintios 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, ¿vale? Número 7, da testimonio. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿vale? Eso está en Romanos 8, 16. Funciones bueno, como hemos dicho, el Espíritu Santo es una persona, ¿vale? Ya
lo estamos viendo, es una persona. Funciones del Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? Funciones, lo hemos visto, que hemos dicho que consuela, que habla, que enseña, que guía, que intercede, que tiene voluntad, bueno, son funciones, ¿no? También. Pero vamos a ver más cositas. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice que consuela, ¿vale? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que consuela y enseña. ¿Qué más? Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que también convence. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vemos que el Espíritu Santo también aporta un poder sobre los creyentes. Ahora vamos a ir desgranando más las cosas, ¿vale? Porque sé que, como estoy diciendo, es algo un poco complejo, ¿no? Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu intercede y también nos ayuda en nuestras debilidades. Es decir, que nosotros como seres humanos, con la ayuda del Espíritu Santo, el ser humano puede conseguir cosas que de otra manera no conseguiría. Estamos hablando de algo sobrenatural, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a lo que es la persona del Espíritu Santo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante para nosotros el Espíritu Santo? Lo vamos a ver porque el Espíritu Santo realmente es lo que tenemos hoy los creyentes como guía, ¿no? Es lo que realmente nos ayuda en nuestro día a día. Es el que nos ayuda realmente en nuestro día a día. La Biblia le da una gran importancia al Espíritu Santo. Lo vamos a ver. El Espíritu Santo solo se puede recibir, solo se recibe cuando aceptamos a Jesucristo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Nosotros los hijos de Dios vivimos según el Espíritu, es decir, que nosotros intentamos de obedecer no solo la palabra de Dios, sino también la guianza del Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú llegas por primera vez a la iglesia, eso para los espectadores que no conozcan, no estén en la iglesia ni... Sí. El Espíritu Santo, primero tú haces la confesión de fe, ¿no? Cuando ¿no? Te dice te arrepientes y haces la oración de fe, aceptando a Jesucristo como Dios y Salvador. Y entonces es cuando tú sientes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en la persona. Ahí está. Eso es muy importante de saberlo porque así... Y mira, aquí en Efesios, eso es importante que lo vemos, ¿verdad? Efesios 1, capítulo 1, versículo 13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es una promesa, ¿vale? El Espíritu Santo. Entonces nosotros venimos a recibir el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿vale? Es decir, que se hace por fe y porque es una promesa.
solo lo podemos recibir a través de Jesucristo. ¿Vale? Aquí hay una cosa que tenemos que entender, que el Espíritu Santo, una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es después, vamos a ver, un nivel más que sería el bautismo, ¿no? Del Espíritu Santo. Eso era lo que yo quería preguntar. Claro, Que, es por que ejemplo, son cuando dos tú, cosas diferentes. claro, como ha Son dos dicho la cosas, pastora, cuando claro, tú vas son a dos una cosas iglesia diferentes. o alguien te habla de Dios y tú lo aceptas en tu corazón, hasta que tú no tienes un encuentro verdaderamente con Dios, no sientes el Espíritu Santo verdaderamente en tu vida, el Espíritu de verdad. Claro. Luego Quiero está decir que no, que a lo mejor no es inmediato, ¿no? No, es que una cosa es, o sea, la palabra dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Ujú. Santo viene a morar dentro de nosotros, El templo, sí. ¿vale? Pues Somos somos templos templos. del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, Ya después tú lo conoces. dentro de eso hay una manifestación de poder sobrenatural, que es lo que vamos a ver, que es lo que la Biblia llama como bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una manifestación de poder, que es lo que Jesús, que vamos a verlo porque Jesús le dice en un momento dado a los discípulos que no hagan nada hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo todavía no estaba como ahora, ¿vale? Es decir, que hasta que Jesucristo, digamos, se entrega en la cruz y demás, el Espíritu Santo no moraba en la gente, no vivía dentro de las personas que lo aceptan, ¿vale? Entonces, vamos a ver para qué es el bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Que esto es importante. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo también trae poder, este bautismo trae poder para la iglesia, ¿vale? En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces eso digamos que es para qué sirve, ¿no? O sea, que el bautismo del Espíritu Santo, que para nosotros es fundamental. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? El bautismo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo, ¿vale? Es por fe y lo recibimos. ¿Qué pasa? Que esa manifestación de poder, digamos, sobrenatural, es cuando recibimos, es un paso más, que sería el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un lujo, sino una necesidad para todos los creyentes. Como hemos visto, Jesús le dice a los discípulos que no hagan nada hasta que no reciban poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, vemos que dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Vale? Entonces recibimos el don del Espíritu Santo.
que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Cuando nos arrepentimos y aceptamos al Señor, viene. Sí, mira, en Primera de Corintios, en 12:7 pone, Sí, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. A uno les dio, por medio del Espíritu, la capacidad de impartir consejos sabios. A otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu el que se le ha dado. eso es. Eso es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, de lo que hace, ¿vale? En Hechos capítulo 8, 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra forma de recibir el Espíritu Santo, ¿vale? Hechos 19, 6 dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Como hemos visto, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere y con libertad. No hay una fórmula mágica para recibir el Espíritu Santo. Sí hay unos requisitos, ¿vale? Que los requisitos, entre otras cosas, pues bíblicamente es el arrepentimiento del nacer de nuevo, ¿no? Sobre todo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis a Dios? Vale. Dice el 20, dice, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos da poder. Aunque no es una comparación exacta, es un poquito como la diferencia entre lo que quiere hacer el Señor en nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros, ¿vale? El bautismo del Espíritu Santo es una promesa de Dios, ¿vale? El Espíritu Santo se recibe por fe, el bautismo, ¿vale? Del Espíritu Santo se recibe por fe, se recibe en el tiempo de Dios y se recibe de manera sobrenatural, ¿vale? Es una promesa, con lo cual sí o sí lo debemos de recibir por fe, ¿vale? Importante, el Espíritu Santo no es para beneficio propio, ni se compra ni se vende. Vemos que hay un caso en la Biblia, en Hechos 8, versículos 18 al 24, dice que había un mago que se llamaba Simón, que dice aquí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces vemos que cuando realmente el Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo que pueda haber en nosotros, no es para beneficios propios, es para la obra de Dios, es realmente para cumplir el propósito de Dios. Razones, ¿no? Las razones del bautismo. Número 1 es poder para testificar, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice, lo hemos visto antes en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿vale? Es para testificar. Segundo, manifestación de dones. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿vale? Es decir, que Pablo también dice en un versículo
que él predicaba el Evangelio con demostración de poder, no solo con palabras, sino con demostración del poder de Dios, realizando milagros, sanidades, etcétera, ¿no? Y tercero, valentía y denuedo. En Hechos 4:31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es poder para vencer la debilidad humana, testimonio para predicar a Cristo con eficacia y manifestación de dones espirituales para edificar la iglesia y demostración del poder de Dios. La Biblia también nos enseña de que realmente es a través de Jesucristo, ¿vale? Que era necesario el sacrificio de Jesucristo para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, hemos dicho antes, no sé si os acordáis, que el Espíritu Santo ha estado desde siempre. Y entonces, ¿qué pasa antes de Jesucristo con el Espíritu Santo? Porque si leemos el Antiguo Testamento, vemos que había muchos milagros y que había muchos prodigios producidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo? Fácil, lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Por ejemplo, en Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, ¿vale? En 1 Samuel 16:14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, porque el Espíritu Santo, cuando alguien, el Espíritu Santo es muy sensible y antes el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas, no moraba dentro de las personas, sino que venía sobre las personas, digamos que le concedía el poder para realizar la hazaña, el milagro, lo que fuera, y a lo mejor no se quedaba en la persona, ¿vale? Y cuando alguien desobedecía a Dios, también se apartaba, como vemos el caso de Saúl. En Salmo 51:11 vemos que el salmista dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, la diferencia, pues, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre las personas, o sea, sobre los creyentes, podía acompañar, pero no estaba sobre todos. Ojo, estaba sobre algunos escogidos, el Espíritu Santo, sobre los profetas, sobre los que Dios usaba en aquel entonces. En el Nuevo Testamento es una promesa para todos los que creen y aceptan a Jesucristo. Es decir, que ya el Espíritu Santo es accesible para todos y viene a morar dentro de la persona. Esa es la gran diferencia del Espíritu Santo de antes y el Espíritu Santo de ahora. Antes, pues eran, digamos, los escogidos a los que el Espíritu Santo se movía y usaba, no vivían dentro, o sea, el Espíritu Santo no vivía no moraba dentro de la persona y podía estar o no estar o usar a la persona, no como ahora, ¿vale? Y a partir de Jesucristo en adelante, como hemos dicho, pues es una promesa, el Espíritu Santo mora en los creyentes y posteriormente a quien se lo pide, a quien lo busca, obtiene el Espíritu Santo. El bautismo, digamos, que es la manifestación del poder de Dios, ¿vale? Como hemos dicho. Entonces no hay una fórmula para el bautismo, pero es una promesa. Podemos pedirlo, porque la Biblia nos dice que lo pidamos.
¿vale? Porque a todo el que lo pida lo puede recibir, ¿vale? Como hemos visto antes en Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Vale? Entonces, el Espíritu Santo se recibe pidiéndolo, orando, buscándolo. ¿Vale? Sobre todo eso por fe. Por fe, pues es una promesa de Dios, lo que nos vamos a recibir por fe, y que tenemos que arrepentirnos y creer en Jesucristo, haber aceptado a Jesucristo. Esos son los requisitos fundamentales. Después, pues bueno, pues cada uno lo recibe de una manera. No todo el mundo recibe el Espíritu Santo de la misma forma, ni unos pueden tardar. Hay gente que acepta a Jesucristo y el mismo día recibe el bautismo del Espíritu Santo, y hay gente que a lo mejor pues, pasan años, ¿no? O sea, también el Espíritu Santo tiene su tiempo. Lo que hay que diferenciar es que cuando yo acepto a Jesús, recibo el Espíritu Santo, pero recibo el Espíritu Santo viene a morar en mí, pero no tengo el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros de una forma más sobrenatural. No quiere decir que el que no tenga el bautismo del Espíritu Santo no le pueda hablar o no lo pueda guiar. Claro. Para nosotros es muy importante el Espíritu Santo, sobre todo porque nos guía. Sí. Nos guía. Es el que nos dice por aquí, por allí. Entonces, para nosotros, la intimidad con Dios es muy importante porque a través del Espíritu Santo es a través de quien recibimos consejo, consuelo, Sí. Paz, guianza. Es muy importante, más allá de luego lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que ya es una manifestación de poder, ¿vale? Que es donde a lo mejor imponemos las manos a los que tienen don de sanidad o otro tipo de dones, ¿no? Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No quiere decir que un creyente no pueda orar y que una persona no se pueda sanar. Pero hay que saber distinguir entre lo que es el don y lo que es el Espíritu Santo. De momento, cuando aceptamos a Jesucristo y por fe y porque es una promesa, recibimos el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que cuando no tenemos el Espíritu Santo, no podemos discernir las cosas que son de espirituales. Entonces, la misma Biblia nos dice que nos llamarían locos porque la gente que no tiene el Espíritu Santo no ve las cosas que nosotros podemos a lo mejor ver. Digamos que tienen un velo. Hay un velo, exactamente. Que el Espíritu Santo lo quita. Exactamente. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nosotros, es como si se te abriera la mente y empiezas a ver realmente el mundo espiritual. Y entonces empiezas a entender muchas cosas que antes no las podías entender. Lo que tú dices, te da discernimiento. Discernimiento. Y las cosas, y eso es bíblico, eso está en la Biblia, ¿vale? Que los que no tienen el Espíritu de Dios, no entienden muchas cosas y no pueden verlas. No se puede ver las cosas espirituales sin el Espíritu Santo. Entonces para nosotros es fundamental. Y aunque parezca una locura, yo invito a que podáis estar experimentándolo. El Espíritu Santo. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo es lo que nos da la capacidad sobrenatural de poder afrontar muchas cosas. Conocemos mil casos de personas que le han sucedido tragedias y que han superado ese tipo de cosas gracias al poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, también otra pregunta que me ha venido, el Espíritu Santo también
te ayuda a discernir lo que hay mal en ti y a decirle a Dios, quítame esto de mí. También, también. También, ¿no? Nos hace ver desde una condición espiritual, autoexaminarnos también, claro. Sí, lo que había dicho antes también, de que el Espíritu Santo se entristece Exactamente. cuando hacemos algo que a lo mejor para el mundo no es malo, Claro. pero sí según la palabra de Dios. Cuando nos agradamos, Eh, cuando algo que es desagradable. exactamente, que ya digo que a lo mejor para el mundo no se ve malo, pero sí para la palabra de Dios, ¿no? Entonces es verdad que cuando hacemos algo de eso nos sentimos tan mal, tan mal, tan mal que tenemos que orarle y pedirle a Dios que nos quite ese sentimiento de culpabilidad, porque y sentimos que el espíritu se ha entristecido, es que eso lo sentimos. Juan 16, del 8 al 13, que dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Pero bueno, el Espíritu Santo es verdad que nos redarguye, ¿no? Que cuando hacemos algo que no agrada a Dios, nosotros mismos nos sentimos mal porque contristamos al Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo vive en nosotros, nos sentimos mal, porque Él se entristece y entonces empezamos a examinarnos y vemos que lo que hemos hecho no es lo correcto. El Espíritu Santo para nosotros es fundamental, por lo que digo, es una guía, es poder de Dios, ¿vale? Nos da paz, nos da consuelo, entre muchas otras cosas, ¿no? Cosas que no podíamos hacer por nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad, las podemos hacer, ¿no? Cuando digo cosas, pues me refiero, por ejemplo, al poder transformador, ¿no? De una persona que a lo mejor era, ¿qué te digo yo? Un delincuente, un asesino, no sé, y recibe a Jesucristo y a través del poder transformador del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, pues son personas que son transformadas y cambian. Realmente son transformadas por Dios y que de ninguna otra manera pues, podría suceder. Vemos, por ejemplo, nosotros conocemos mucha gente, pero en la Biblia tenemos muchos casos, por ejemplo, el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino, perseguía a los cristianos y tuvo un encuentro con Jesús, se arrepintió de sus pecados y ha sido uno de los apóstoles que han sido más usados por Dios. Y luego eso, pues, como decimos, todo es por fe. Nosotros lo hemos experimentado, lo hemos visto, tenemos mil testimonios por contar, o yo que sé, tropocientos mil testimonios por contar en cuanto al poder de la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros lo hemos vivido en primera persona. El Señor nos ha usado en sanidades, nos ha usado en muchas cosas a través de la oración, y lo hemos visto que el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, es sobrenatural. Si tú le crees, está lo sobrenatural, porque por fe se manifiesta. Podemos ver muchos También casos. a veces nos ha puesto carga por alguna persona y a lo mejor de esa persona no hemos sabido nada, pero Dios nos ha puesto en nuestro corazón, porque para eso somos templos del Espíritu Santo, y te ha puesto carga por una persona y tú la has pedido a Dios y la has orado a Dios por esa persona, y luego te has enterado que esa persona tenía un problema o algo le había pasado y el Señor, el Espíritu Santo, te había puesto la carga para que tú pidieras por esa persona.
nos ha usado de Eso es. esa manera, a través del Espíritu de Dios. Yo, por Y ejemplo, discernimiento también. yo tengo, por ejemplo, una anécdota que me pasó hace unos años, que el otro día me acordé y se lo estaba contando yo al pastor Manuel. Me acuerdo que fue una época, no vamos a dar muchos detalles, pero una época que íbamos a comprar un edificio, ¿de acuerdo? Sí. Íbamos a comprar un edificio y, Mm. y estábamos a 2 días de que nos entregaran la llave, porque pues aparentemente era un buen negocio. Sí. Eh, Ujú. era un edificio de 300 metros, tenía la parte, digamos, abajo iba a ser la iglesia, la parte de arriba iba a ser la vivienda para nosotros. ¿Verdad? Y yo recuerdo que yo estaba muy contento, muy ilusionado. Sí, estábamos. Había que invertir mucho dinero porque había que hacer reformas y bueno, era algo realmente que, bueno, que nos embarcábamos en una hipoteca, ¿no? Básicamente. Era algo que sabíamos que iba a ser para varios años. Entonces, resulta que a 2 días de que me entregaron la llave, de que nos entregaron la llave, tengo un sueño. Yo no sé de contratos ni de, la verdad, sinceramente no estoy puesto yo en eso de vivienda ni nada de eso, no tengo ni idea. Y recuerdo que tuve un sueño, y en ese sueño me dice Dios, me dice el Espíritu Santo, mira la cláusula 6 y 7 del contrato. Y yo me despierto y yo digo, ay Dios, cláusula 6 y 7 del contrato. Entonces me levanto y voy a por el borrador del contrato, porque ellos me habían mandado el borrador para que le diese yo el visto bueno y firmáramos para la entrega de llaves. O sea, fue todo muy rápido. Sí. Entonces resulta que cuando veo la cláusula 6 y cláusula 7, que yo no tenía ni idea, como digo, fue en sueño que Dios mismo, el Espíritu Santo, me dice, mira la cláusula 6 y 7. Yo por la mañana me levanto, cojo el contrato, miro la cláusula 6 y 7 y veo el registro del catastro y veo un par de cosas que digo, bueno, pues voy a investigar. Ya que vi lo que eran los dos epígrafes del contrato, y resulta que el edificio que íbamos a comprar eh, estaba declarado como suelo santo, ¿vale? Y no podía ser una vivienda, ¿vale? Entonces quiere decir que nosotros no podíamos vivir ahí. Eso podía estar como una iglesia o como, ¿vale? Porque era un terreno sagrado. Pues claro, para mí eso fue un chasco muy grande. ¿Por qué? Porque la inversión era mucho mayor la que tendríamos que hacer si nosotros queríamos vivir en la parte de arriba. Porque teníamos que contratar un perito para que modificara las cosas, nos dieran los permisos y las cosas, para que la parte de arriba fuera, digamos, habitable. O sea, porque se suponía que aquello era habitable, pero no. Cuando yo veo, me dice Dios en el sueño que me mire el apartado 6 y 7, descubro de que no es habitable. No se podía utilizar como vivienda. Entonces, eh, para nosotros fue una guianza del Espíritu Santo porque nos íbamos a embarcar en algo que nos iba a costar miles de euros, que era para un montón de años, porque nos íbamos a tener que pedir préstamos y cosas. Ya sabéis que los que tengáis hipoteca y eso sabéis cómo funciona. Y gracias a la guianza del Espíritu Santo nos frenamos porque vimos que
que era algo que se nos iba a escapar de... o sea, hubiera sido nuestra ruina, realmente hubiera sido una ruina económica para nosotros. Por eso dice la palabra que es como una guianza para nosotros también. Dios nos guía a través de los sueños, a través de la palabra, y vamos, el Espíritu Santo es nuestra guía. Sí, porque para nosotros realmente nosotros estábamos muy ilusionados, era, el sitio era precioso, estábamos muy contentos con poder hacer la adquisición, porque la verdad era un edificio de 300 metros que era bastante grande, que era, o sea, para nosotros al principio lo vimos como un chollo, y lo que parecía como un chollo, al final resultó que gracias a que el Espíritu Santo me habla y me indica una cláusula que yo no tenía ni idea, descubro que el chollo podía ser nuestra ruina. Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendiciones, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Bendiciones. Pues mira, estábamos hablando hoy que nos tocaba hablar del Espíritu Santo. Entonces hemos empezado, para resumirte un poco, hemos empezado hablando que el Espíritu Santo es una persona, ¿vale? Hemos dado algunos versículos donde mostramos que es una persona por los atributos que tiene el Espíritu Santo, que solo puede tener una persona, y que es una promesa de Dios, que solo podemos recibirla a través de Jesucristo, ¿vale? Cuando aceptamos a Jesucristo, viene a morar en el creyente el Espíritu Santo. El paso posterior al Espíritu Santo, bueno, hemos dicho que el Espíritu Santo pues sirve, o sea, el Espíritu Santo, la función que tiene es de guianza, de consuelo, de enseñanza, de poder. Eso en cuanto a lo que es lo básico, ¿no? Después hemos estado hablando que hay un paso más allá, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando realmente el Espíritu Santo empieza a manifestar poder sobrenatural en nosotros, ¿no? Y básicamente pues eso estábamos explicando, ¿no? Y justamente por lo que habrás escuchado, la anécdota que nos pasó a nosotros, la experiencia. Un edificio, íbamos a comprar un edificio donde teníamos la parte de abajo iba a ser la iglesia, la parte de arriba la vivienda, un edificio de 300 metros muy grande, y a 2 días de la entrega de llaves, yo tengo un sueño y el Espíritu Santo me dice que vea el contrato, el apartado 6 y 7, sí. Y cuando yo me despierto del sueño, pues claro, me despierto así como, wow, el apartado 6 o 7, 6 sí. Y 7. Entonces yo cojo el contrato y empiezo a investigar, y el apartado 6 y 7 me estaba indicando que el edificio que nosotros íbamos a adquirir era suelo sagrado, suelo santo. Entonces no podíamos vivir en él. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros poder vivir tendríamos que haber hecho una inversión de muchos miles de euros, porque tendríamos que haber contratado un perito, obtener permisos de habitabilidad. Que nos dio el Espíritu Santo ahí. Hubiera sido una ruina económica. Entonces, lo que parecía un chollo para nosotros, que estábamos muy ilusionados por la compra, por las facilidades que nos habían dado y el sitio, que realmente era maravilloso. Sí. Descubrimos esto gracias a la guianza del Espíritu Santo. Yo no tenía ni idea de contrato ni de nada, ¿verdad? Yo no me había asesorado tampoco con abogados ni nada de eso. Y justo el Espíritu Santo me habla en sueño, y gracias a eso pues tiramos para atrás la compra, porque vimos que realmente iba a ser una ruina para nosotros. Claro. Una bendición. Claro, claro. Un poco por ponerle contexto a la gente de cómo a veces el Espíritu Santo nos guía, ¿no? Sí, claro. Es que
La verdad es que hablar de determinados temas se requiere tener la experiencia. O sea, yo no puedo venir a hablarles, por ejemplo, de manzanas, mandarinas, uvas y decirles de que si están buenas, de que si son dulces, si yo no las he probado. Y esto se aplica en todas las formas de vida. O sea, nadie puede decir que siente luto ajeno si no ha sentido la pérdida de alguien. Nadie puede tener empatía por algo si nunca lo ha vivido. Entonces, creo que en la vida a veces separamos determinadas, decimos, esto es espiritual y esto es secular. La verdad es que Dios nos ha dado a nosotros, somos un espíritu, vivimos en este cuerpo y obviamente es lo que mira la gente, pero realmente Dios nos creó de una forma tan especial para que pudiéramos comunicarnos con Él. Y la forma de Eso. comunicarnos con Dios es en su esencia. Si Dios es espíritu, mi espíritu se comunica con Dios. Entonces, si alguien no ha tenido una experiencia con Dios de una forma que le pueda hacer saber de que Él está aquí y que el Espíritu de Dios es real, el Espíritu de Dios está con nosotros y que nos guía. Entonces, no pudiera esa persona entender o comprender quizás lo que nosotros queremos decirles. Esto es algo que tenemos que vivirlo. Si yo no lo vivo, si yo no lo experimento, entonces no, muchas pueden ser mis palabras, pero la persona no va a poder comprenderlo, no va a poder captarlo, Eso es. recibirlo. No sé si me explico. Entonces, Eso es lo dice que hemos que, dicho antes, que realmente invitábamos a aquellas personas que que no lo no lo han conocen. experimentado, Sí, que realmente, bueno, esto es por fe y que el Exactamente. requisito que hay realmente es así sí. arrepentirse y creer en Jesucristo, Mire, según la Biblia, ¿no? ayer en la noche estaba leyendo en el libro de los Hechos. Y créame que a mí hasta se me había olvidado el asunto de la temática y todo. Y yo me gusta releer y estaba leyendo, volviendo a leer el libro de los Hechos. Y exactamente estaba en el capítulo 2 donde Pedro se puso de pie y él les dijo, lo único que ustedes tienen que hacer es arrepentirse. Pero en Eso, la sociedad la gente dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Algunas eso es. personas pueden ser que no digan que no han fallado, que no han pecado, que no han hecho ningún daño a las personas, pero cuando nosotros decimos que no hemos pecado, ahí hemos pecado. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no se Exactamente. salva absolutamente nadie en el sentido de decir que yo estoy libre de pecado. Por eso Jesús dijo, tire la piedra el que esté libre de pecado y ninguno la tiró. Entonces, y Pedro le dice, arrepentíos. Y dice él, ¿y nosotros para qué? ¿Para qué nos vamos a arrepentir? Para perdón de pecados. Y luego recibiremos el don del Espíritu Santo, la Eso es. persona del Espíritu Santo. Cuando yo me arrepiento, dice la Biblia que nos convertimos en nuevas criaturas. Jesús dice, a través de la fe que tenemos en Él, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y luego el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, dentro, en nuestro espíritu, y lo viene a restaurar. Pero nada ni nadie puede traer un convencimiento a nadie si el Espíritu de Dios no lo hace. Nosotros solamente nos limitamos a poder dar una breve exposición, a poder compartir con las personas y decirles a la gente que el Exactamente. anhelo del alma, el anhelo del espíritu del ser humano es Dios. Y nosotros buscamos a Dios en todo lo que nos rodea, en todas las circunstancias que nosotros vivimos, en todo. Pero llega un momento de la vida en que el ser humano llega al límite. Y en ese límite es cuando decimos, tengo un vacío tan profundo que no sé con qué llenarlo. Y es allí donde a las personas que nos escuchan, yo quisiera decirte, ese vacío tiene una forma y la única forma que tiene es la forma de Dios. Si tú y yo le damos la oportunidad a nuestro Padre, al Creador del universo, para que Él sea el Salvador y que el Espíritu de Dios pueda venir a nuestra vida y decirnos, aquí estoy,
Si tú me permites, porque Él es un caballero, Dios es un caballero, Dios no irrumpe en la vida de nadie. Dios te respeta, dice, toca a la puerta y dice, y llama. Si alguien abre esa puerta, yo entro. Si no abres, yo no puedo entrar. Solo compartimos, exponemos su amor, su gracia, y aquí todos podemos alcanzar. La gracia de Dios es tan inmensa que si nosotros pudiésemos viajar a los confines del universo y salir de los confines del universo, entonces sí podemos salir de la gracia, sí podemos salir del amor de Dios. Pero si nosotros, o humanamente hablando, sabemos que no podemos lograr eso, asimismo, como no podemos salir de los confines del universo, asimismo no podemos salir de la gracia del Señor. Todos pueden venir a los pies de Cristo y ser llenos del Eso Espíritu es, Santo. Todos. Así que eso es. yo digo, compartimos esto. Y el que lo quiera recibir, porque el Espíritu de Dios llega al corazón del ser humano, al espíritu del ser humano, y te dice, es verdad. No que lo hayamos alcanzado todo, la perfección. No, 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 no. Estamos tratando de agradar a aquel que nos ha llamado y compartir contigo la gracia del Señor. Amén. Así que cualquiera que nos escucha, tan solamente dice la Biblia, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Con solo que digas, Jesucristo, sé mi Salvador, en ese preciso momento, tu alma, tu espíritu, tu vida entera es sanado, restaurado, e inmediatamente el espíritu empieza a tener un propósito y tu vida de verdad y literal comienza a tener un cambio espiritual adentro, en el alma, en el alma. Luego lo demás viene por añadidura. Pero Amén. realmente yo invito a las personas para que le den esa oportunidad a nuestro Padre Celestial, el Creador del universo. Y yo Eso sé es. que no se van a arrepentir, ni ustedes ni nadie. Un abrazo a todos. Eso Un es. abrazo. Mabel, pues gracias. de- Estábamos diciendo antes que precisamente el Espíritu Santo existe desde siempre. Ujú. Vemos que en el Génesis, desde el versículo 2, se menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, ¿no? Amén. Vemos que el Espíritu Santo, hacíamos una comparativa de, bueno, si el Espíritu Santo ha existido desde siempre, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo antes del Antiguo Testamento y después o sea, y en el Nuevo Testamento? Entonces hemos estado explicando que antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo tomaba a algunas personas, algunos escogidos, digamos, y no moraba dentro, ¿vale? En aquellos entonces era a lo mejor algún profeta, algún que Dios usaba, eh, digamos, escogido, y no moraba dentro de la persona. No, Eso, entonces, y eran personas, digamos, seleccionadas por Dios. así es. ¿Qué pasa? Que cuando vemos en el Nuevo Testamento, hay una promesa para que todo el mundo tenga acceso al Espíritu Santo. Todos aquellos que cumplan los requisitos, que es arrepentirse y creer en Jesucristo. Y hay una promesa que dice que el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento no todo el mundo tenía acceso al Espíritu Santo y no moraba en las personas. Así es. Con lo cual Así tenemos es. el privilegio de lo que tú dices, de poder experimentarlo, está al alcance de todos, el poder experimentar el poder del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo hallamos una paz sobrenatural, consuelo, guianza, enseñanza y mil cosas más que como tú bien dices, podemos explicarlo, pero que lo suyo es que lo experimenten. En su vida. Explicamos muchas cosas, pero realmente, y luego hay una cosa, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve como Él quiere y se mueve
de miles de maneras diferentes. No hay es decir, que el Espíritu Santo no tiene por qué obrar en mí igual que en ti o igual que en ella. Entonces, y eso es bonito, es precioso, porque Dios tiene una multiforme, en su multiforme gracia, pues vemos que se mueve de muchas maneras diferentes, ¿no? Y que Dios usa y reparte los dones como quiere, y todos a través del Espíritu Santo, y es maravilloso, la verdad. Eso invito que lo experimentéis en vuestra vida porque es maravilloso, no se puede explicar con palabras. Buenas tardes, María, bendiciones. Buenas tardes, María, bendiciones. Entonces, claro, el tema aquí es que yo siempre digo que más que el poder de Dios, claro, es muy necesario, ¿no? Porque de hecho el mismo Jesucristo le dice a sus discípulos: no se muevan hasta que no hayan sido investidos por el poder, ¿no? de lo alto. Entonces, es necesario el Espíritu Santo, tanto el bautismo, ¿no? O sea, sabemos que es una promesa, pero hay que buscar también el bautismo del Espíritu Santo para que nos podamos mover con poder, ¿no? Pero también el tener esa persona maravillosa dentro de uno que te puede guiar, que te puede dar consuelo, la paz, es que eso de verdad es algo maravilloso, porque realmente es para experimentarlo. Y para eso no hay que hacer nada, solo hay que creerle a Dios, arrepentirse de uno de sus pecados y aceptar a Jesucristo como el Salvador personal. Y ahí dice que el Espíritu Santo viene a morar en la persona. Y realmente es maravilloso, de verdad. Es algo precioso y que invitamos a toda la audiencia que puedan experimentarlo. Y para que lo experimenten también, y aquí en las redes, como no es físicamente, el que quiera ir a la iglesia, sí, estamos esperándolo con los brazos abiertos. Los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Batalla de Majaceite, número 18, en la barriada del Pelirón, en Jerez de la Frontera. Los esperamos para recibirlo con amor, con cariño y para gozarnos la presencia de Dios. Amén. Amén. Dice Carmen, cuando tienes el Espíritu Santo ya no puedes vivir sin él. Amén. Amén, amén. Pues a decir verdad, solamente reiterar la invitación, nada más. Las personas que nos escuchan, que sepan que con todo respeto nos dirigimos a ellos, solo compartimos aquello que nosotros vivimos, la experiencia que nosotros tenemos, y que obviamente que cuando uno encuentra algo bueno quiere compartirlo con los demás. Solamente les compartimos el amor de Dios, que nosotros lo hemos vivido, y que todo aquel que lo quiera experimentar, Dios siempre está presto para todos los seres humanos. Un abrazo fuerte a toditos y realmente que les amamos en el Señor. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Mabel. Gracias, Carmen, también por la participación. Gracias a todos los que estáis ahí. Gracias, María Gil. Muchos besitos. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. La audiencia. A todos. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Y nos vemos ya el domingo. Bueno, el domingo los esperamos, los que vengan a la iglesia. Y a la audiencia, pues los que no puedan venir a vernos el domingo a gozarse con nosotros, pues nos vemos en la semana que viene, aquí en Llenando las Redes. Un saludo, bendiciones. Un saludo, bendiciones. Besitos.